Buenas, en este vídeo de programación orientada a objetos en Java voy a hablar sobre la abstracción, la encapsulación, la herencia y por último el polimorfismo. Para empezar, la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Una clase abstracta, por ejemplo, como esta, llamada forma, que siempre lleva la palabra abstract, es una clase de la cual no se pueden crear objetos. Puede tener métodos, como cualquier otra clase, métodos vacíos, sin función dentro, sin nada, y tienen un constructor. También pueden tener atributos y todo lo mismo que tienen otras clases. La diferencia es que no se pueden crear objetos. Ahora, como podéis ver, este atributo es privado. El atributo, al ser privado, significa que ninguna otra clase puede acceder a este atributo. Ninguna. Y entonces, si yo quisiera llamar a color desde el main, ¿cómo lo hago? Bueno, pues para eso se crea un nuevo método que se llamaría getColor. Y lo único que haría esto es devolver color. ¿Por qué se hace esto? Porque hay veces que no quieres permitir que se pueda cambiar una variable después de la inicialización o simplemente quieres tener mayor control, cosa que se suele usar mucho. Por poner un ejemplo, en Minecraft no todas las clases pueden cambiar los atributos de otras, sino una vaca te podría cambiar eh, el atributo de ataque y no tendría sentido. Y eso puede provocar muchos errores. Por eso también esto es una mejor manera de mantener bajo control los accesos a atributos de una clase. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la herencia. Por ejemplo, vamos a hacer una clase que herede de forma. Esta va a ser círculo. Le pones extends forma y veréis que está dando un error. Eso es porque hay que implementar todos los métodos que tenga esta, esta función, esta clase. Todos los métodos que tenga esta clase. Pues empecemos. En IntelliJ se puede hacer de una manera más rápida, que sería Alt insertar y veréis que hay una opción de implementar métodos, la cual te salen los métodos que tienes que implementar de la clase y al darle Enter te lo crea automáticamente. Si no, simplemente es coger el nombre del método, coger el método, quitarle abstract, poner override encima, que esto es para decir, oye, estamos cambiando el cómo funciona este método. Y luego simplemente dentro pones el cómo funciona. Por ejemplo, para el área, vamos a coger la constante pi de Java más, que es una clase que tiene un montón de funciones matemáticas. Y también vamos a elevar al cuadrado el radio. Actualmente no tenemos el radio porque no hemos creado el atributo radio, pero eso es fácil de hacer. Ahora ponemos y listo. También en IntelliJ con el Alt insertar pueden crear el constructor inmediatamente. El constructor de una clase que hereda de otra siempre tiene que llamar al constructor de la otra. Por ejemplo,
Aquí en forma, su constructor es solo el color. Pues aquí en círculo tienes que tener el color y luego la que vas a usar para esta clase. Y llamas con super al constructor de la clase padre. Círculo sería la clase hijo y forma sería la clase padre. ¿Y por qué se hace así? Porque así te ahorras el tener que copiar todo esto y tener que crearlo de cero. Por eso se suele usar la herencia, porque hay veces que puedes tener una clase con 50 métodos y a lo mejor quieres crear una versión más específica de esa clase con no necesariamente usando todos los métodos, pero no así te puedes ahorrar escribir a lo mejor 500 líneas de código más, que lo único que causaría es tener que repetir código. Esta manera es mucho más sencilla. Bueno, pues aquí en más.pau, esto es simplemente elevar el primer número al segundo número. En este caso sería elevar el radio a 2, como es el área de un círculo. Aquí tenemos el método toString, que es un método que tienen casi todas las clases, en el que simplemente te devuelve una string con información de la clase. Si tú creas el método, tú puedes elegir qué es lo que salga como información. Por ejemplo, el círculo es de color. Aquí se tiene que usar getColor porque círculo no puede acceder a color porque esto es privado. Eso es importante también. Más y de radio. Aquí voy a poner un espacio para que quede mejor. Y de radio. Y esto sería la información que devolvería círculo. Bueno, pero por ahora pueden preguntar, ¿y para qué? ¿Para qué tenemos forma si solo tenemos una clase? Bueno, pues podemos crear otra clase que se llame rectángulo, que también extiende de forma. Pues como pueden ver, aquí ya tenemos la clase. Tendríamos que tener eh, los atributos, el largo y el ancho. Y voy a eliminar esto para hacerlo más rápido. Seleccionando estos dos. Vale. Y aquí también podemos calcular el área, que es el ancho, es this.ancho por this.largo, y en el toString es de color, perdón, es de color punto getColor y tiene de largo y ancho this.largo más espacio. Bueno, vamos a hacerlo más legible. Y de ancho
Bueno, pues aquí ya tenéis dos ejemplos de cómo hemos simplificado en cierto modo la creación de dos clases. Y bueno, vamos a probarlo en el main. Vamos a crear una clase llamada S1 y un círculo de color rojo y de radio 2,5 y rectángulo R2 que es de color verde, viene del ancho 3 y largo 4. Entonces, ahora vamos a comprobar el área de cada uno. Punto área y el toString de cada uno. Área y r2.toString. Y le damos a ejecutar. Y como podéis ver, aquí sale el área del círculo con la información del círculo, el área del rectángulo y con la información del rectángulo. Bueno, por último, existe el polimorfismo. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Bueno, pues, por ejemplo, a lo mejor tú tienes una nueva clase, vamos a llamarla mates, por poner el nombre, que la clase, como en el vídeo anterior, va a tener métodos estáticos para no tener que crear un objeto. Bueno, pues, digamos que este es multiplicar y lo que le das es un int que es el número 1 y un int que es el número 2. Y esto lo que hace es eh, multiplicar los dos números y, y devolverlo. Bueno, pues, polimorfismo, ¿qué significa? Polimorfismo significa que un método puede tener diferentes formas, como ya hemos visto con el override, que este método aria y este otro método aria, aunque sean técnicamente el mismo método, son diferentes. Bueno, pues también hay otra cosa llamada la sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? Pues la sobrecarga de métodos se haría así. Pues como pueden ver, estos dos métodos son, digamos, estos dos métodos son iguales y tienen el mismo nombre. Normalmente en otros lenguajes de programación, como sería Python, no te dejarían tener un método con el mismo, con el mismo nombre. Aquí en Java sí se puede. La diferencia es que este devuelve un int y este devuelve un double y este necesita dos ints y este necesita dos doubles. Es decir, mientras los métodos tengan diferentes parámetros de entrada o parámetros de salida, se pueden llamar exactamente igual. Importantes son los parámetros de entrada que tienen que ser diferentes. Por ejemplo, vamos a crear otro como este, pero en vez de dos números, son tres números. Como pueden ver, funciona perfectamente. Y en el main, pues puedo llamar a
Mate.multiplicar. Vamos a pasarle 2, 1 con 3 números, 1 con doble, que los dobles son números fraccionarios, digamos el 2,5, 2,3, el 1,33 es periódico. Y también vamos a pasarle uno que sea el básico, que es el de, el de dos números nada más. Y cuando le das a ejecutar, veréis aquí que están los tres resultados, perdona, bien hechos. Es decir, estas tres son la misma. Tienen el mismo nombre de método, pero son diferentes. Y bueno, pues eso ha sido por hoy. Es- Ya espero que le haya gustado y como siempre, cualquier comentario, cualquier error que pueda haber cometido o cualquier recomendación o petición, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias.